Hola familia, espero que se encuentren bien. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Darle like y compartir a nuestros videos y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. También puedes ingresar a nuestra página web en breadoflifefm.org. Bendiciones. Continuación del estudio bíblico Catolicismo Romano, parte 2. Miren lo que hacían, ¿no? en la Inquisición. O sea, a la gente que mataban, se le quedaban le confiscaban todos los bienes de esa persona. Y entonces pasaban a ser propiedad de la Iglesia romana. Uh-huh. Eso es un blasfemo. Imagínense. Un rico, eso es un blasfemo, mátenlo. Todo, exacto. Vamos a ponerle una Biblia debajo de la cama y vamos a llevarle los Sí, exacto, sí. Entonces, imagínense, después de 15 siglos confiscando bienes, el Vaticano llega a ser el estado más rico de toda Europa. ¿Cómo llegaron a lo que son? Ahí está, la historia. Exactamente. Ayer estaba pidiendo que había que ayudarse no sé a quién, el Vaticano. Más adelante también se usó la Inquisición para sofocar la protesta, ¿no? O la reforma de los protestantes a partir de Martín Lutero, ¿no? Cuando Martín Lutero se dio cuenta que todo lo que estaban haciendo no estaba en la Biblia, entonces puso allá en la puerta de la catedral las 95 tesis donde decía esto es lo que dice la Iglesia y esto es lo que dice la Biblia. Entonces, claro, muchos empezaron a creer lo que Martín Lutero decía en la Biblia, pero claro, eso no le convenía al Vaticano ni a todos los papas, y entonces empezaron a perseguirlos y a matarlos y a acabar, ¿no? También hicieron toda la Inquisición con respecto a eso. Acabar con los protestantes, y hasta el día de hoy, claro, que no quieren, los católicos no quieren a los evangélicos, ¿no? Se les va mucho dinero, pierde mucho dinero. Claro. La primera comunión, cobran por todo, cobran por todo. Pero es que Martín Lutero estaba recibiendo formación católica, ¿cierto? Sí. Claro, Él era un monje católico. Era escriba. Él era un monje católico. Y él leía Nada la más que Biblia, empezó a leer la Biblia. porque a ellos Y el Espíritu Santo se le empezó a revelar y empezó a ver las cosas como puede ser. a ciertos niveles les Que permitían simplemente leer la Biblia. porque yo pago, entonces me sacan del infierno, yo hago lo que quiero aquí en la tierra, así que me porto mal, hago lo que yo quiero, total, después mi familia paga y me saca, así que todo bien. Entonces empezó a ver todo eso, él dijo, ¿qué está pasando aquí? Entonces ahí es donde... Por eso la Biblia por muchos años se mantuvo en latín original, porque la gente no podía leerlo. Hablaba latín conocido como el Vulgata, pero no lo leía. No, y aparte les era prohibido. No, pero aunque pudiera, no lo sabía leer. Yo voy a contar una historia. Cuando mi abuela fue evangelizada, ellos vivían en una finca y gracias a Dios esa gente, a esos los que fueron a evangelizar, ellos mismos llevaban plásticos y le enseñaron a mi abuela, les llevaron Biblia, lógico, ya bueno, en español, les llevaron la Biblia y ellos mismos les enseñaron cómo guardar la Biblia debajo de la tierra, envuelta en plástico, de tal forma porque ellos sabían que iban a llegar. Y preciso, como al año llegaron mandados por los católicos, les hicieron sacar todos los libros y ellos escogían los libros que podían dejar y hicieron una hoguera, pero no encontraron la Biblia porque la Biblia estaba guardada, pero les quemaron la cantidad de libros. O sea que si ellos mismos, quienes fueron a evangelizar, no les hubieran enseñado a guardar la Biblia, también pierden la Biblia, o sea, se las queman. Y gracias a Dios les enseñaron eso y la abuela podía leer con mis tíos de noche la Biblia y conocer del Señor. Por eso fueron las primeras cosas que hizo Heller cuando empezó a quemar Biblias, porque la Biblia daba esperanza. Lo primero que él quería matar era la esperanza a la gente. Claro, wow. Por eso es que la Biblia es tan perseguida, ¿no? Porque la Biblia liberta, liberta al hombre, la vida, la Biblia...
Entonces, en la Biblia encontramos todas las enseñanzas totalmente opuestas a todo este derramamiento de sangre tan tremendo que existió. Cuando el Señor Jesús enseña totalmente lo contrario. O sea, los católicos mataban, asesinaban, porque la gente leía la Biblia, o entonces iban al infierno. Pero mire lo que Jesús enseña, Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué diferencia? Así también fue como surgieron las cruzadas, que fue un esfuerzo del Vaticano para sacar a los musulmanes de la Tierra Santa. En la cruzada, los soldados traían una cruz en el pecho y andaban en sus caballos, y a todo aquel que profesara ser un hugonote o un cristiano, que lo llamaban hugonote a los cristianos, los mataban. Y a los musulmanes no le permitieron vivir en España ni en los Países Bajos. Se calcula que en las cruzadas murieron cerca de 600.000 personas en el nombre de Dios. Entonces, todas las herejías de la Iglesia Católica. Como dijimos, herejía es una verdad sacada fuera de su contexto, o en otras palabras, es una verdad parcial o una verdad inflada más allá de su significado. Eso quiere decir que podemos sacar de la Biblia y usar la Biblia para hablar herejías. Por eso es que todas estas religiones, todas estas sectas, usaron la Biblia para sacar una verdad de su contexto y formar y hacer de eso una doctrina, sin tomar en cuenta todo el contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Herejías de la Iglesia Católica, tenemos el celibato sacerdotal. El celibato. En el año 1123 después de Cristo, se nombró o se ordenó que los sacerdotes u oficiales de la Iglesia no debían casarse. Por orden, simplemente por orden, no debían casarse. Ellos se basan en que Pablo no se casó. Y como Pablo no se casó, entonces todo lo que van a ser líder de la iglesia o sacerdote o obispo, lo que sea en la iglesia, no debe casarse. Pero no siguieron el ejemplo de Pedro. Exactamente, porque Pedro era casado. Exactamente, eso es sacado de la galera, sacado del contexto, eso se contradice y ahí te das cuenta que es una mentira. Pero la gente ama más la mentira que la verdad, entonces por eso es que lo sigue. Porque vos vas y le predicas todo esto y no te creen, y no quieren entenderlo, no quieren saberlo, porque aman más la mentira o aman más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a los líderes de la iglesia? ¿Deben casarse o no deben casarse? Primera de Timoteo capítulo 3, versos 2 y 3. Primera de Timoteo 3, 2, 3, donde habla de los requisitos que deben tener los obispos, los pastores o líderes en la iglesia. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, o sea, casado, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces,
la Biblia claramente está enseñando que las personas que ministran o las personas que están al frente de la iglesia, es más conveniente que estén casados a que estén solteros. Tito, el libro que le sigue a Timoteo, capítulo 1, versos 5 y 6, también lo certifica. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces la Biblia claramente muestra en el Nuevo Testamento que las condiciones apostólicas para el obispado, para el pastorado, para los dirigentes de la iglesia, se necesita que estuvieran casados. ¿Por qué la Biblia insiste en que estos hombres se casen? Esto lo explica 1 Corintios capítulo 7, verso 1 al 2. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, no, yo me quedo soltero. Bueno, no toques mujer. Pues te quieren quedar soltero y tocar mujer. Así que, ay no, pero yo me quiero quedar soltero. Ok, no toques mujer. No tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Claro. Y cada uno tenga su propio marido. No dice que cada esposo tenga su propio esposo, ni que cada esposa tenga su propia esposa. ¿No? Dice, cada mujer tenga su propio marido, cada marido tenga su propia mujer. Pero el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si no tienen el don de continencia. Entonces, ¿por qué Pablo aconseja a que estos hombres líderes de la iglesia se casen? A causa de que la carne es débil. A causa de los miles de fetos que se encontraron enterrados debajo de los conventos de las monjas en España, debido a causa de tantos sacerdotes que están casados y tienen hijos a escondidas, que si el Vaticano se entera los excomulgan. Si esto es en la Inquisición, los queman en la hoguera. Por eso. Ahora, el versículo 9, donde dice Pablo que hay personas a las cuales Dios les da un don, que es el don de continencia. Que el don de continencia es aquella cualidad de carácter en la que la persona no necesita tener relaciones sexuales. Y hay hombres que lo tienen, pero son 1 de cada 25.000. Hay mujeres que lo tienen, y esas es más el número, porque la mujer puede vivir soltera el resto de sus días sin ningún problema. Pero dice la Biblia que si no tienen ese don, es mejor que se casen. Pero Roma obligó a los oficiales a que no se casaran. Y esa fue la tragedia más grande de la organización católica. En Timoteo creo que Pablo dice, y en los postreros días habrá doctrinas de demonios que prohibirán casarse. Así que ella es una doctrina de demonios de la Iglesia Católica, que prohíbe, fuerzan no casarse. Sí, porque volviendo al inicio, el propósito de Dios, ¿verdad? De
todo. ley que le prohíba procrear y... Sí, simplemente porque vas a estar a cargo de la iglesia, no te cases, es al revés, cásate. Pero tiene que haber un trasfondo. O sea, nada puede ser una decisión porque sí. Bueno, ya, debe tener un trasfondo. Sí, es por un tema de lealtad. Porque si uno, usualmente cuando uno está casado, y es un problema que ocurre a través... También de control, ¿no? El Papa controlar a toda la gente. O sea, si está casado, a veces las lealtades ya no serían con la iglesia, sino con su pareja. Porque primero está, o sea, en el caso de un hombre, primero está mi esposa, porque Dios constituyó la familia. Entonces, Dios, mi familia y después las responsabilidades. ¿Ok? Entonces, la lealtad de un sacerdote, de un papa, sería primero con Dios y después con su mujer, con su familia. Y después quedarían las responsabilidades de la iglesia. Es por temas de lealtad. Por eso Pablo ahí mismo en 1 Corintios 7 dice, el que se casa ya no es lo mismo que si estuviera soltero, porque ahora tiene que agradar a Dios y agradar a su mujer. Por eso la Biblia también... Cuando uno es soltero ya se dedica directamente a las cosas del Señor, totalmente, no tiene que andar preocupándose por la familia, ni hijos, ni nada. Pero tiene que tener el don de continencia, si no lo tiene, casarse. Por eso incentivan a que los jóvenes, o sea, busquen al Señor desde bien chiquitos, porque no tenemos esas responsabilidades de tener una pareja, una familia, y podemos dedicar todo nuestro tiempo a lo que es la obra y la búsqueda del Señor, sin tener esas todas responsabilidades que primero van. O sea, así que Dios tiene el 100% de nuestra atención y nuestras fuerzas. Es por temas de lealtad. Que se puede volver más de lealtad, porque su pareja se puede volver otro hombre y finalmente... Bueno, y es lo que está pasando, exactamente, es lo que está sucediendo. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces vemos claramente que la Biblia dice que no es pecado casarse, no es pecado tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Dice que tienen que ser dentro del matrimonio, que el lecho sea sin mancilla, es decir, que haya fidelidad uno con el otro. Pero los fornicarios, los adúlteros, Dios los va a juzgar, tarde o temprano. No sé si ustedes vieron el video ese que hace poco hizo el Papa, que iban en el film, como que, y entonces una pareja de colombianos dice que los bendiga porque se van a casar. Y él le dice, hola, ¿cómo están? ¿Cuándo entran a la cárcel? O sea, hace poco, ¿verdad, Pati? Sí. Le dice el mismo, ¿cuándo entran a la cárcel? Para el Papa el matrimonio es una cárcel. Le digo así, ahí está, búscalo, está en YouTube. No, es una pareja. Entonces ellos le dicen, claro, no conocen, dice, bendice mi anillo que nos vamos a casar. Entonces él le dice, sí, ¿cuándo entran a la cárcel? Haciéndole ver a todo el mundo que el matrimonio no es bueno, claro. Nadie va a querer casarse. Entonces, otra herejía de la Iglesia Católica, los pecados mortales y los pecados veniales. O sea, Roma divide al pecado en dos categorías. Digamos, los pecados graves y los pecados no graves. Los veniales, enseña Roma, que son de menor gravedad y que pueden expiarse en esta vida o en el purgatorio. Así que no hay problema con esos pecados, no tenés ni que confesarlos. En cambio, los mortales son los pecados graves, que no se pueden expiar mientras estás con vida y tampoco se pueden expiar en el purgatorio. Solo los sacramentos y las disposiciones de la Iglesia pueden perdonar tales pecados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? El catolicismo romano enseña que el sacerdote tiene el poder de perdonar los pecados de uno. Y esta enseñanza está claramente declarada en el Concilio de Trento,
respecto a los sacerdotes. Ellos perdonan los pecados, no solo como embajadores de Jesucristo, sino como los jueces y por vía de jurisdicción. Según los católicos, ¿cómo se quita el pecado mortal? Los cuales al ser cometidos destruyen la vida de gracia y crean la amenaza de condenación eterna. A menos que sean absueltos mediante el sacramento de la penitencia o siendo perdonados después de una perfecta contrición por parte del penitente. Esos pecados se pueden perdonar, que el sacerdote te pueda absolver, pero tienes que cumplir la penitencia. Tienes que pagarlo con dinero. Es la única manera. A través de los sacramentos, nadie más. ¿Cuáles son las palabras con las que el sacerdote perdona los pecados? Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Uno que no lee la Biblia y escucha todo esto y dice, esto tiene, ¿no? Tiene sentido. Tiene sentido. Pero mira lo que está diciendo, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz, yo te absuelvo de tus pecados. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a esta doctrina católica? ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Para tener comunión unos con otros tenemos que andar en luz. Porque si uno está en oscuridad y en otro en luz, no hay comunión. Tenemos que estar en luz. Y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, cuando confesamos. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos, confesar es declararte culpable, declarar lo hice, soy responsable, me arrepiento, hice lo malo delante de Dios. Entonces ahí te pones en la luz, tienes comunión con los que están en la luz y recibes el perdón de Dios. Primera de Juan 2, 1, 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a la Virgen María, a San Pedro, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1, 2. Entonces, ¿de dónde sacó Roma todos estos abogados, todos estos intercesores? Como San Cristóbal, San Cayetano, la Virgen de Luján, la Virgen de los Lagos, la Virgen de Guadalupe, San José, todos los santos y todo este conjunto de intercesores que pueden interceder delante de Dios. ¿De dónde sacaron todo eso? ¿De dónde sacó Roma que hay pecados menores, de menor gravedad y pecados de mayor gravedad? La Biblia dice que el pecado es pecado. Porque el pecado no son las acciones. La Biblia dice que el pecado es la condición del hombre de vivir en rebeldía en contra de Dios. Eso es el pecado, la rebelión de uno contra Dios.
Porque tú puedes ser una persona moral, tú puedes ser una persona que nunca bebiste alcohol, que nunca has fumado, que nunca te drogaste, que nunca le hiciste mal a nadie, pero si tu corazón hay rebeldía contra Dios y tú te mueres sin haber hecho malas acciones, pero te moriste en rebeldía con Dios, te moriste sin Cristo en tu corazón, de todas maneras te vas a ir al infierno, al igual que el asesino más grande del mundo, porque las acciones no te salvan. Lo que te salva es lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Él es el que fue propicio por tus pecados. Amén. ¿Se acuerdan ustedes el ladrón junto a la cruz de Jesús? Él había cometido pecados, pero no los veniales, porque si estaba siendo crucificado era porque cometió pecados mortales. Porque en aquel tiempo los romanos castigaban a los malhechores, a los que hicieron mal, robaron, asesinaron, los crucificaron. Entonces este ladrón en la cruz no había cometido como los católicos un pecado venial, sino un pecado mortal. Y fue condenado en la cruz. Pero ¿qué le dijo Jesús a este hombre cuando se arrepintió? Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. No le dijo, primero tienes que bautizarte, tienes que hacer una peregrinación, tienes que pagar todas tus culpas, tienes que latigarte, tienes que pagar todas las penitencias, y espera, no te mueras todavía hasta que venga alguien y te unjan con los santos óleos. No, no le dijo nada de eso. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el que confiesa con la boca que Jesús es el Señor y cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Amén. Entonces el purgatorio, que ya lo nombramos como una herejía, el purgatorio es un lugar o condición temporal de castigo para aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran enteramente libres de pecados veniales o no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones. Entonces van al purgatorio a pagarlos allí. Entonces la teología católica dice que el purgatorio es un lugar donde va el alma cristiana después de la muerte para purificarse de pecados que no han sido totalmente pagados durante la vida. Entonces tienen la oportunidad del purgatorio. Qué engaño. ¿Pero qué dice la Biblia? En primer lugar, no existe esa palabra purgatorio ni ese lugar. Purgatorio la Biblia habla, ni la menciona. Además, esta doctrina contradice la doctrina de salvación por gracia. Efesios 2, 8, 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Que la salvación no es por sacramento, no es por purgar pecados en el purgatorio, no es por hacer peregrinaciones, no es por pertenecer a una iglesia, no es porque te pongan los santos óleos antes de morir, no es porque seas una persona moral, sino que la salvación, dice la Biblia, es por gracia. Y gracia significa regalo inmerecido. Tú no te puedes salvar por hacer buenas obras. Tú necesitas aceptar el regalo que te da Jesús para ser salvo. Eso es gracia.
algo que Jesús te da sin que tú lo merezcas. Entonces, ahora una vez que yo acepto ese regalo, entonces yo demuestro que acepté ese regalo haciendo buenas obras. Pero primero es la salvación, primero es por fe, y luego entonces voy a hacer buenas obras, porque ahora tengo a Cristo en mi corazón y va a ser natural para mí hacer buenas obras de ahora en adelante. Porque nos preparó para eso, ¿no? Porque el Señor nos preparó para esas buenas obras. La fe sin obras está muerta, dice Santiago. Entonces yo por la fe acepto lo que Cristo hizo por mí en la cruz, la recibo y como consecuencia hago buenas obras. Pero no hago buenas obras para salvarme, sino que yo me salvo por la gracia y la gracia me lleva a hacer buenas obras. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, la enseñanza del purgatorio niega la eficacia de la obra de Jesús en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, ya todo está hecho, ya este sacrificio es una vez y para siempre. No necesitamos seguir crucificando a Jesús todos los días. Ya fue, una vez y para siempre. Lo dice Hebreos capítulo 9, versos 26 y 28. Hebreos 9, 26, 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sigamos ahí en Hebreos 10, versos 10, 12 y 14. ¿El mismo 10 9? en Hebreos, capítulo 10, versos 10, 12 y 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola vez para siempre. Una vez que tú recibes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, en ese mismo instante tú eres salvo, entras en un proceso de santificación, te haces santo, fuiste llamado a ser santo, justificado por la obra que Cristo hizo y que es una sola vez y para siempre. No, pastor, eres santo mientras vives, no cuando estás muerto. Exacto. O sea, no tienes que esperar a que te hagan santo. Tú ya eres santo. Que te canonicen. Ajá. Entonces, los católicos enseñan, tal vez no es tan directo esa enseñanza, pero lo que te hacen ver es que no basta solamente con la obra de Jesús en la cruz para salvarte. Necesitas algo más. Por ejemplo, tal vez necesites purgar tus pecados en el purgatorio. Pero ya Jesús te perdonó, si lo tienes a Él, creíste en Él una vez y para siempre. No necesitas el purgatorio, no hay purgatorio. La enseñanza del purgatorio contradice lo que dice Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27?
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, purgatorio. Después de esto, el juicio, que ya no hay más nada que hacer. Todo lo que tenías que hacer, tenés que hacerlo mientras estás vivo. Ahora que estás vivo es donde tú tienes que tomar la decisión de elegir el camino a dónde quieres ir. ¿Quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? Tú escoges ahora en vida. No tienes que esperar después, porque ni la plata ni nadie te puede sacar de donde tú ya escogiste dónde quieres ir. Si yo quiero ir al cielo, tengo que ir a través de Cristo. Y si rechazo a Cristo, ya estoy condenado. Así de simple. Porque la Biblia dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces quiere decir que si no creíste, no lo aceptaste, te perdiste. Hay solamente dos caminos, el camino angosto o el camino ancho. El angosto te lleva a la salvación, el ancho te lleva a la condenación. Entonces, acá es donde escogemos, dónde queremos ir. Eso es lo que enseña la Biblia, porque después de la muerte ya no hay más nada que se pueda hacer. Cuando cerramos los ojos morimos, o estamos en la presencia de Dios, o no estamos en la presencia de Dios. Entonces no hay más oportunidades. El que se muere, no hay lugares intermedios antes de llegar al cielo. No hay un limbo, no hay un purgatorio. O en cuanto te mueres te vas a la presencia de Dios, o como dije, te vas derechito al infierno. Otra herejía de la Iglesia Católica, el sacrificio de la misa. Si usted hiciera una encuesta a personas sinceras y bien intencionadas, que sean católicos y que sean profesantes del catolicismo, que no digan católicos y no van nunca a la iglesia, ¿no? Y le pregunta a usted, ¿qué es la misa? ¿Qué le van a contestar? Si usted hizo una encuesta, va a encontrar que el 99% de los católicos no saben lo que es la misa. La misa, de acuerdo al Concilio de Trento y confirmado por el Papa Pío IV, es el sacrificio o repetición del sacrificio de Jesús por los vivos o por los muertos. Eso es lo que es la misa, eso es lo que un católico hace cada vez que va a una misa, va a repetir el sacrificio de Jesús. Todo el tiempo está haciendo lo mismo, repitiendo el sacrificio de Jesús. Por eso que los católicos nunca hablan de un Jesús resucitado, de un Jesús vivo, siempre hablan de un Jesús en la cruz. Adoran a un Jesús en la cruz. Hablan con un Jesús en la cruz, llevan un Jesús colgado. Pero Jesús está vivo. Él ha resucitado. Pero la misa lo que hace es siempre estar repitiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él dice que Él ya pagó una vez y para siempre. Adoramos a un Dios que está vivo. Entonces, la misa la dividen en dos partes. El sacrificio de Jesús por medio de la Eucaristía y la Santa Comunión. Se divide en dos partes. El sacrificio de Jesús por medio de la Eucaristía y la Santa Comunión. En la Eucaristía participa el cura, el sacerdote, el padre, solo él participa en ese punto de la misa. Y en la Santa Comunión participan todos los que quieran. Yo no fui católico, pues yo no conozco mucho lo que se hace, pero creo que
El Papa tiene gran parte de la misa donde está de espalda a la gente, ¿no? Y está solo haciendo cosas él ahí, ¿no? Eucaristía, creo que ¿No? se llama. Esta es lo de la Eucaristía. Digo, el sacerdote. Bueno, cuando le toca al Papa, pero el sacerdote. Uno sabe, uno sabe. Sí, no hace la misa del gallo y la misa no sé de qué. El padre de Roma, el sacerdote de Roma. Que el Papa haga una misa, eso es impresionante. Pero yo he visto que, no sé, pero yo he visto el Papa sentado hacia un costado, pero hay otro sacerdote que da misa. No, pero hay veces que el Papa sí da la misa. Pero Por televisión se ha visto. Misas especiales. Allá en el Vaticano la da él. Misas especiales. Para los especiales. No, pero sí, yo lo he visto. Que fue ante el altar y hace todo. Oye, una locura, es una herejía. No, y para comer la comunión tienes que hacer muchísimos cursos, muchísimas cosas, porque si no, no puedes hacer la comunión. Entonces, estos niños y estos jóvenes solamente están bautizados porque esa es la bendición de Dios. Pero si se mueren y no han hecho la comunión, el Papa o el pastor tiene que ir a hacerle los santos óleos y todo para que pueda irse al cielo y no se quede en el purgatorio. Sí, así es. Ay, qué mentira tan grande. Entonces, durante la Eucaristía, el pan y el vino son transformados por el poder del sacerdote, y en hora de la consagración, cuando está levantando la hostia, en ese instante el sacerdote tiene poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. O sea, ellos creen que el pan se convierte en el cuerpo y que el vino se convierte en sangre. Eso es lo que se llama la doctrina de la transubstanciación. Doctrina de la transubstanciación. Transubstanciación. Es por eso que cuando en el catolicismo, cuando ellos toman el vino y comen la hostia, no lo comen así como algo normal, sino que, ay no, ese es el cuerpo de Cristo, cómelo con una delicadeza y Sí, que no lo pueden masticarlo ni nada, es todo lo contrario. Pero el vino es solamente para el cura, el vino no lo el vino recibe, lo toma, por eso, él en la parte solo de él, en su parte. Y la hostia sí, el pueblo. Pero ahí en el pueblo donde vivía Leslie, afuera de la iglesia vendían las bolsitas de la hostia. ¿En serio? ¿Ah, la vendían? Sí, la vendían, ¿verdad que sí? ¿Y qué tenían que hacer? Ponerle mantequilla. Pero bueno, pero eso no era el cuerpo de Cristo, eso no se convertía en el cuerpo de Cristo. Así porque no era el cuerpo todavía. Entonces estos que... Eso claro, como dice ella, todavía no lo había bendecido, no lo había transformado. Entonces todos los que no podían comer adentro lo comían con la señora. Pastor, también el agua bendita. Sí. ¿Tiene ahí el agua bendita? Pastor, ¿tiene allí lo del agua bendita? No. El agua bendita la bendice el sacerdote y la gente va y la pone en botellitas para limpiarse, para tener protección, para bendecir a los niños. Wow. ¿De dónde sale la creencia del agua bendita? No sé. En que le dan, o sea, que él como un embajador de Dios tiene el poder de convertir, de bendecir eso que tú tienes ahí. ¿De dónde sale el agua bendita? Un agua normal, el padre la bendice. Eso es. Sí, el agua Por eso. El agua normal hasta que el padre viene y la bendice. El Papa simplemente hace así y ya queda bendecido. Y ya. Y la toman para curarse de enfermedades. Ahora, A las creencias. pastor, y esos pastores que hay que van para Italia y van para la iglesia a ver al Papa, como turismo o como, no entiendo ahí esa parte. No, lo que pasa es que se están asociando, están mezclándose con lo que Cristo dijo que no se mezcle. Lo que usted decía, ¿no? comunión
Ecumenismo. Ecumenismo, ya, gracias. Eso. Es ecumenismo, que todo lo mismo, no importa. Usted es católico, yo soy protestante, pero estamos haciendo lo mismo. No Vea, importa. pero ellos dicen que, el Dios de nosotros es el mismo de ellos. Claro. Es el mismo Dios, dice. Y a mí me lo han dicho. Allí tenía una niña en la casa, ya está, destruida. Y me dijo, vea, yo creo en ese mismo Dios que usted tiene, pero ni con los santos ni con el sacerdote se vaya a meter. Bueno, miren. Bueno, vamos al break y seguimos. Okay.